Muy buenas noches. Mi nombre es John Orlando Ramos Hernández, líder voluntario de la Junta de Defensa Civil de Vitama. Este trabajo se realiza para ostentar un puntaje adicional al proceso de soporte vital básico liderado por el instructor José Arturo Santamaría. Soporte vital básico, la temática del día de hoy es evaluación cefalopodal. Valoración, revisión de cabeza a pies. Evaluación inicial del paciente. Se define como el proceso ordenado para detectar y corregir los problemas que amenazan la vida del paciente a corto plazo. A medida que estos problemas sean detectados, debe tomarse acciones que salven o estabilicen la vida de la persona. Al iniciar contacto con el paciente, usted debe decir su nombre, identificarse como persona entrenada para dar cuidado de emergencia. Diga, he sido entrenado para dar cuidados de emergencia. Esa frase le permitirá su acceso al paciente y obtener en la mayoría de los casos la cooperación del público. Solicitar permiso al paciente. Así crea que el paciente esté inconsciente, dígale, ¿le puedo ayudar? Es difícil de entender, pero muchas personas en situación de emergencia le dirán que no. Usualmente ellos están tan nerviosos que se encuentran confundidos. La simple conversación le permitirá obtener su confianza. Mientras hace esto, no olvide estar observando al paciente en busca de indicios de cualquier problema que amenace la vida. Si el paciente está inconsciente o es incapaz de responder, el consentimiento implícito le permitirá iniciar los cuidados a nivel de la persona entrenada en soporte vital básico. Los pasos de la evaluación inicial comprenden: 1. Impresión general del estado del paciente. Si hay una hemorragia evidente, lo primero es controlarla. Evaluar el nivel de respuesta a través del ABDI. Activar los servicios de emergencias médicas, recursos y necesidades SEM. Control de hemorragias arteriales externas que pongan en peligro la vida. Abrir vías aéreas, maniobra del SEM. Buena respiración, verificar la respiración no más de 10 segundos. Circulación, pulso carotídeo y otros signos no más de 10 segundos. Búsqueda y control de hemorragias, signos de shock. 1. Impresión general del estado del paciente. Implica observación atenta del paciente y de la escena, desde la llegada para detectar detalles como olores, temperatura, color de la piel, estado del paciente, gravedad de las lesiones. De esta impresión general puede depender la decisión de transporte. De tener de inmediato cualquier sangrado importante. Al realizar la impresión general se debe recordar el género, hombre o mujer, edad aproximada, niño, adulto o persona mayor, posición en que se encuentra, nivel de respuesta a lesiones o deformidades visibles, potencialmente agresivo y signos de shock. 2. Evaluar el nivel de respuesta ABDI. A. Alerta. Los ojos del paciente se abren espontáneamente cuando usted se acerca y parece estar consciente de usted y del entorno. El paciente parece seguir órdenes y sus ojos localizan visualmente personas y objetos. Realiza movimientos o acciones, como abrir sus ojos, mover cabeza, obedece órdenes simples, etc. Si el paciente está lúcido, debe recordar, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Hágale preguntas simples. Si no hay respuestas, se continúa con la B, verbal. Los ojos del paciente no se abren espontáneamente, sin embargo, si se abren a estímulos verbales y es capaz de responder en forma un tanto significativa cuando se le habla. Si el paciente responde, no es necesario el estímulo doloroso. Si no hay respuesta, se continúa con el dolor. D. Estímulo doloroso. Recuerde que un paciente por trauma se debió Recuerde que un paciente por trauma se debió realizar la fijación manual de la cabeza para prevenir movimiento alguno que cause más daño. Desde un inicio, el estímulo doloroso consiste en apretar el músculo trapecio o presionar el esternón. Esperar que abra los ojos y exprese otra respuesta verbal o motora. Si no hay respuesta al estímulo doloroso, se considera inconsciencia. Inconsciente. Paciente sin respuesta a estímulo de alerta verbal ni doloroso. Si no se obtuvo respuesta del paciente, consideramos que el paciente se encuentra inconsciente. Si usted no llegó como grupo de respuesta al incidente, proceda a pedir ayuda en caso de estar solo. Grite, ayuda por favor, en busca de que alguien responda a nuestro llamado y continuamos valorando al paciente.
Si en el lugar se encuentran familiares o curiosos, indíqueles que lo hagan ellos y le informen qué indican. X. Control de la hemorragia catastrófica que pone en peligro la vida. En caso de lesiones o mutilaciones graves donde se presentan sangrados arteriales de gran magnitud, antes de realizar cualquier tipo de evaluación, ABC, se debe controlar la hemorragia arterial exsanguinante. Se debe realizar presión directa usando la palma de los dedos de la mano previamente enguantada. Es importante que se aproveche material absorbente tipo de tela o material presente en el maletín de primeros auxilios. El entrenado en soporte vital básica deberá realizar empaquetamiento directo con compresas, gasas, apósitos o tela limpia con el fin de realizar presión directa sobre el vaso sanguíneo lesionado. Una vez se rellene o empaquete la lesión, se procederá a realizar presión con el talón de la mano por un tiempo promedio de 3 minutos, seguido de vendajes compresivos. En su defecto, la persona que esté entrenada en control de sangrados realizará la colocación del torniquete CAT. A. Abrir vías aéreas, maniobra del SEN o EN. Y el SEN. Hay que considerar que todo paciente inconsciente presenta una mala oxigenación, ya que la lengua está obstruyendo las vías aéreas. En el caso de que no sea trauma, la maniobra es esternón de la extensión de la cabeza y elevación mandibular. Si un paciente por situación de trauma, se hará la maniobra de empuje mandibular, EM. En caso de enfermedad o que no sospeche de trauma a nivel de las cervicales, la maniobra debe ser extensión de la cabeza y elevación mandibular. Colocar al paciente en decúbito dorsal y ubicarse a su lado, a nivel de los hombros, de forma que la línea transversa de los hombros coincida con la línea media suya. Colocar una mano sobre la frente del paciente y la otra mano con el dedo índice y medio ubicar el mentón y deslizar de inmediato hacia su lado, del borde óseo del maxilar inferior. Y verificar que abrir las vías aéreas del maxilar inferior forme un ángulo de 90 grados en referencia al piso. En la imagen 1 vemos la posición de las manos, mano dominante en la frente y no dominante en la mandíbula. Y estamos en la posición de cúbito dorsal, que vamos a encontrar un 50% de los pacientes. Y la tercera imagen tenemos la posición adecuada del rescatador en relación con el herido de la víctima. En caso de trauma en paciente inconsciente, la maniobra de empuje mandibular, EM. Colocar al paciente en decúbito dorsal y arrodillarse en la parte superior de la cabeza del paciente. Colocar los codos sobre el piso o muslo en caso de no tener protectores en los codos. Luego ubicar los pulgares en los pómulos del paciente, como lo vemos en la imagen, y los dedos índice y medio en el ángulo del maxilar inferior. Levantar el maxilar inferior del paciente con los dedos índice y medio mientras mantiene los pulgares apoyados en los pómulos, de manera que los codos se mantengan en el mismo plano que la cabeza del paciente. B. Buscar respiración. Verificar la respiración del paciente. Observe el pecho o abdomen del paciente. Coloque su mejilla sobre la nariz y boca para ver los movimientos del tórax asociados con la respiración. Se expande y contrae. Oír la entrada y salida del aire a través de la boca y la nariz, así como algún ruido inusual. Y sentir el aire expirado a través de la boca o nariz. El famoso VOS. Observa que los varones muestran movimientos más marcados en la región del abdomen, mientras que las mujeres lo hacen en la región del tórax. Circulación, pulso carotidio. Toma el pulso carotidio no más de 10 segundos en situaciones de emergencia. Este pulso es más confiable que el radial. Al evaluar el pulso carotidio, mantenga abierta la vía aérea. Su compañero también capacitado y ubicado al costado del paciente. Ubicar con los dedos índice y medio el cartílago tiroides y deslizarlo hacia el lado del rescatador. Sobre el músculo esternocleidomastoideo. Una leve presión bastará para sentir el pulso carotidio. No deslice los dedos al lado opuesto a usted. Un movimiento repentino o convulsión del paciente puede causarle lesiones. Observamos la imagen. D. Déficit neurológico. Es una anomalía neurológica funcional de un área del cuerpo. Esta alteración funcional se debe a una lesión del cerebro, la médula espinal, los músculos o los nervios que alimentan el área afectada.
Tenemos el lóbulo frontal, parietal, temporal. La decorticación se va a presentar en los hemisferios derecho y izquierdo. La decorticación va con los brazos hacia adentro. Y la descerebración, que es lesión en el tallo, en el área del encéfalo, vamos a presentar una descerebración. Extremidades superiores hacia afuera. Exposición y control de la hipotermia. Vamos a evidenciar la exposición, desnudar al paciente dentro del vehículo. En su defecto lo vamos a realizar afuera mientras que llega la ambulancia. Esto para confirmar lesiones de gravedad. En su defecto hay que hacer un control de la hipotermia lo más rápido posible. En esta control de temperatura vamos a ver la conducción, convención, evaporación y la radiación. En la convención vamos a presentar 15% de pérdida corporal, calor. En la conducción, perdón, vamos a perder un 5%, en la radiación vamos a perder un 60% y en la evaporación un 20%. Conducción, fenómeno que consiste en la propagación de calor entre dos cuerpos o partes del mismo cuerpo a diferente temperatura debido a la agitación térmica de las moléculas, no existiendo un desplazamiento real de estas. ¿Listo? Entonces cuando tenemos expuesto al paciente, pues va a estar en contacto con el piso, llámese camilla y demás. Convención, transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, por ejemplo, el aire. ¿Listo? Por eso hay que tener cubierto al paciente. Evaporación, pérdida de calor por paso de líquido a gas. ¿Listo? La transpiración está generando una evaporación. La radiación, transmisión de calor entre dos cuerpos, los cuales en un instante dado tienen temperaturas distintas sin que en ellos exista contacto. Revisión, valoración cefalopodal, tomada de la bibliografía del curso básico de Defensa Civil Colombiana, reglamento curso básico, su dirección de capacitación, octubre de 2020. Muchas gracias.